Hola, muy buenas tardes, jóvenes ilustres. Eh, Nos volvemos a encontrar en este cuarto módulo, el cual ustedes van a iniciar para poder ya el penúltimo paso para concluir su bachillerato. Y en este módulo, en este semestre, es importante de que le echemos mucho los kilos a los fundamentos teóricos de cómo se formula un proyecto. Para ello, estoy haciendo una evaluación parcialmente diagnóstica y saber hasta dónde traemos el nivel de conocimientos para arrancar ya con el tema que inicialmente o que vamos a ver en este ciclo, ¿no? En este periodo. Bueno, la tarea que se les dejó es dice comprender, leer, analizar y comprender. Algo muy importante y que de cual muchos nos hace falta o carecemos de ese asunto. Nos da flojeras, es tedioso, pero es difícil para algunas veces. Sin embargo, hay que echarle los kilos como para poder decir, ¿sabes qué? Tengo que sacar adelante. El estudiar no es fácil, es complicado para todo. Sin embargo, tenemos que nosotros que lidiar con ellos si queremos salir adelante. Y la primera tarea, nos vamos rapidito a la primera tarea. La primera tarea es, nos dice leer, analizar y comprender y hacer un ensayo escrito donde plasmemos los diferentes tipos de proyectos que conoce uno y los que inciden en nuestro contexto o en nuestra comunidad. Lógicamente que de acuerdo a la definición teórica de los videos de YouTube, del PDF que se le está dando aquí en la parte de abajo, ¿no? En este PDF, en este YouTube. Y aparte de eso, con los conocimientos que han adquirido en FDC 3, 2, 1, ¿no? Entonces, todo ello va a englobar para que ustedes hagan un ensayo. Algo muy importante, tenemos que revisar hasta abajo qué es lo que se va a evaluar. Aquí dice, se evaluará las características, la redacción tiene que ser de mínimo 5 cuartillas independientemente de la portada y bibliografía. Hacer un uso de una buena ortografía y para la redacción debe tener un orden, congruencia en el texto. La redacción debe ser clara, leíble y comprensible y respetar las ideas principales en un momento dado que se haya consultado algún autor. La redacción debe ser concreta y no divagar en el proceso de redacción. En esto van ustedes a indagar, consultar con las bibliografías, con su gente, allá en las personas de su comunidad. Por eso aquí también esta actividad puede recurrir a páginas de Google, consultar los mismos padres de familia, líderes comunitarios, amigos, entre otros, para que ustedes puedan saber los tipos de proyectos que inciden en tu contexto. Y leer también el cuadernillo en electrónico que se les dio para que ustedes puedan ver qué tipos de proyectos existen. A grandes rasgos les voy a dar una intro para que ustedes puedan hacer mejor la tarea, ¿no? Nos vamos aquí en estas diapositivas. Bueno, para la cuestión de los diferentes tipos de proyectos que vayamos a plasmar nosotros, lógicamente que debemos de tener un sinfín de ideas, creatividad imaginación y conocimientos. No cualquiera puede hacer un proyecto. El concepto proyecto nos dice que es una planificación y consiste en un grupo o un conjunto de objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados en la mente del individuo, ¿no? Por allí, esta organización del Project Management Institute dice, es Instituto de Manejo de Proyectos, nos dice que más que nada es el establecer un proyecto es para crear un producto, un servicio o un resultado único. Lógicamente que para brindar un servicio o para proporcionar un beneficio o solventar alguna necesidad de un contexto que de necesitado, de X, necesitado económicamente, necesitado de alimentación, de alguna necesidad que se tenga en el contexto. Bueno, por ahí hay otro autor, cual mucho consulto yo, que se llama Bakurbina y tiene un contexto, un significado mucho más digerible, más fácil, y nos dice que el proyecto no es más que la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, el cual tiende a resolver una necesidad humana. Si ustedes se dan cuenta, está un poquito más
fácil, más concreto este término que el anterior. El anterior nos da una institución internacional y en el siguiente ya nos los da un autor, Baco Urbina. Y nos vamos a lo que viene siendo que todo proyecto es igual a trabajo, pero todo trabajo no es un proyecto. O sea, si tú vas a juntar basura, no quiere decir que es un proyecto. Si tú vas a leer un libro, no es un proyecto. Entonces, sin embargo, cuando tú plasmas un proyecto, es una infinidad de actividades organizadas y sistematizadas a modo de cumplir con ciertos objetivos. Nos vamos al proyecto. Aquí nos dicen diferentes tipos de proyectos que existen. Hay de educación, alimentación, salud, ambiente, cultura. Y todo tipo de proyecto debe de tener un plan que se le asigna una determinada inversión, un monto de capital, porque un proyecto, lógicamente, que siempre va a requerir insumos. Esos insumos, lógicamente, que se tienen que adquirir, comprar, solicitar, pedir apoyo o como se tenga que hacer, pero a fin de cuentas hay muchos recursos que se tienen que comprar y dependiendo del tipo de proyecto, sea educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, vamos a poder tener que hacer una inversión. Entonces, para ello se tiene que hacer un cálculo también de cuánto se va a invertir y cuánto se espera ganar en dado caso de que sea de inversión. Si en dado caso es un proyecto social, lógicamente que no esperamos un ingreso o unas ganancias, sino que es un proyecto que se le va a invertir, pero no se le espera obtener ganancias. Así como el proyecto ambiente, un proyecto ambiental, también podemos nosotros hacer la inversión, se tiene que gastar, pero no esperemos nosotros un beneficio económico. Entonces va a haber trabajo, va a haber empleos, va a haber gastos, pero no va a haber un ingreso económico como tal. Entonces tiende, de acuerdo al perfil de proyecto, lógicamente que va a ser inversión o no inversión. Inversión es cuando tú agarras y pones un cierto recurso económico y lógicamente que va a tener un beneficio. Puede ser económico, precisamente, que es lo que perseguimos, ¿no? De 1,000 pesos que yo doy, ¿cuánto voy a ganar? Entonces, para ahí se calcula lo que viene siendo una rentabilidad económica y social. La rentabilidad económica es cuánto ingreso, cuánto dinero voy a obtener, y en la rentabilidad social es a cuántos voy a beneficiar y de qué manera los voy a beneficiar. ¿Sale? Entonces, hay un sinfín de tipos de proyectos que podemos hacer mención. En su tarea van ustedes a especificar qué tipos de proyectos hay y qué tipo de proyectos inciden en su comunidad o en su contexto. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Recordemos que cada uno de los proyectos debe tener una estructura, la cual esa estructura tenemos que seguirla para poder decidir si se puede implementar o no se puede implementar un proyecto. No son enchiladas, es complicado el estructurar un proyecto y no cualquiera lo sabe hacer. Por eso mismo pongo aquí esta pequeña gráfica donde nos decimos que debemos de identificar bien los objetivos, hacer diferentes tipos de estudios o análisis que tenemos que hacer en el proceso del cuerpo del anteproyecto, que es el anteproyecto teórico, y lo que viene siendo, de ahí vamos a hacer una retroalimentación, o sea, verificar nuevamente toda la información, sacar conclusiones y decidir si sí se hace el proyecto o se cambia de idea de trabajo o de idea de proyecto. Los apartados que debe de constituir de manera general un proyecto, más que nada, son los siguientes: lo que viene siendo una portada, una identificación, una justificación y el diagnóstico interno, que es importante. En el diagnóstico interno, lógicamente que tienes que hacer una descripción de las diferentes actividades o diferentes actividades y características que llevan a cabo los integrantes de la organización o del proyecto. En los objetivos es a dónde quieres llegar, qué es lo que persigues, qué beneficios esperas tú a partir de la implementación de ese proyecto. En el diagnóstico externo, lógicamente que debemos de tener las características externas, dependencias gubernamentales, o áreas de oportunidad, estudios de mercado. Tenemos que hablar lo que viene siendo el diagnóstico externo. Localización del proyecto, dónde va a estar ubicado y por qué defines tú esa ubicación. ¿Por qué piensas tú que debe ser esa ubicación de una manera estratégica a modo de que se consuma lo que tú pretendes producir en un momento dado? Los beneficiarios, ¿quiénes van a ser los beneficiarios directos? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios indirectos en relación a ese proyecto que tú pretendes implementar?
y de la mano llevas dependencias de apoyos. ¿Qué dependencias de apoyos son los que te pueden a ti brindar un apoyo económico o de materiales? Y cada dependencia tiene diferentes programas y subprogramas. Ahí también tú debes de tener esa facultad de conocer y saber qué tipo de dependencia, qué tipo de programas. Eso ya lo vieron en sesiones anteriores y en módulos pasados. Y el estudio organizativo, ¿por quiénes van a estar representados? Un comité, ese comité va a tener secretario, tesorero, vocal, presidente, vocal 1, vocal 2, vocal 3. ¿Qué, qué función va a tener cada uno de esas personalidades dentro de la organización, dentro del estudio organizativo? ¿Sale? ¿Cómo van a administrar o cómo van a hacer sus actividades que le competen? Y de allí un pequeño cuadro de dónde, cuánto tienes tú que invertir, cuánto va a costar el proyecto, ¿sale? Entonces eso es lo que tú tienes que realizar para poder constituir un proyecto a grandes rasgos, ¿no? Recordemos que es una pequeña intro que les estoy dando para que ustedes puedan identificar su tarea y poder realizarla de una mejor manera. Los tipos de proyectos que hablamos pueden ser sociales, culturales, de infraestructura, de inversión. Depende el enfoque o la visión que ustedes le tengan que dar. Recordemos que un proyecto social puede ser la elaboración de un auditorio, pero si es un proyecto social, quiere decir que va a ser para una sociedad. No se espera un beneficio, no se espera un ingreso, no se espera una inversión que se vaya a recuperar a mediano o largo plazo. No, sociales en beneficio de la sociedad. Y ahora, si le ponemos proyectos sociales, eh, podemos ponerle aquí proyecto de infraestructura. Vamos a poner que aquí en proyecto social se va a hacer un auditorio. ¿Sale? En ese auditorio, lógicamente que tienes que hacer una infraestructura, una estructura lo cual va a generar gastos, pero también aquí en este proyecto de infraestructura vamos a hacer que va a ser un proyecto social. Vamos a poner la construcción de un puente. ¿Quién te va a pagar por pasar por ese puente? Nadie. Bueno, o vamos a poner en otro caso un auditorio, ¿no? En ese auditorio, ¿quién lo va a utilizar? La misma gente. No van a tener la obligación de pagar porque es de beneficio social. Entonces, si es un auditorio el proyecto, puede considerarse como un proyecto de infraestructura. Entonces, de infraestructura o un proyecto social. Ojo, es el enfoque que le vamos a dar. En ese enfoque o esa visión es cómo nosotros consideramos hacer o para qué pensamos hacer ese tipo de proyecto, o sea, el auditorio, sea para un proyecto social o quizás dentro de mi propio terreno voy a hacer un auditorio, pero ese auditorio lo voy a rentar para fiestas, 15 años, bautizos, bodas, pero ese no es público, no es un proyecto social, es un proyecto particular y yo lo veo como un proyecto de inversión. Entonces, de acuerdo al enfoque que le da a cada individuo, ese tipo de proyecto que va a existir. Entonces, para que ustedes identifiquen cuál es el tipo de proyecto que ustedes van a realizar están identificando. Está el proyecto por ejemplo, allí en la comunidad estaba uno de panadería, estaba uno de piscicultura en su tiempo, cuando yo estuve trabajando mucho tiempo ahí. De ahí hay otros tipos de proyectos. Una vez compraron, creo que una maquinaria, una cosechadora, también se hizo un proyecto de ese tipo, porque sí es un grupo. Pero ahora, ¿por qué han fallado esos tipos de proyectos? ¿Por qué han quebrado? ¿Por qué se han ido al fracaso este tipo de proyectos? Hay que hacer un previo análisis. Entonces, de allí, lo único que se está pidiendo en esta actividad es que ustedes elaboren un ensayo, o sea, tú describe en la comunidad de Jaltepec de Candayoc que han existido algunos tipos de proyectos financiados por diferentes organizaciones, como viene siendo el CDI, el INPI, SAGAR, PAUSADER, como se llama ahorita, los cuales han llevado a cabo
diferentes tipos de actividades, los grupos de personas se han organizado, han hecho su solicitud, lo han llevado a la dependencia y esa dependencia les ha dado un recurso económico del 50%, del 70%, dependiendo, digamos, yo sé que todo ese conocimiento es un poquito complejo que ustedes lo sepan, pero sí deben de indagar qué es, quién les dio ese apoyo, qué dependencia ha apoyado ahí, qué tipos de proyectos ha incidido ahí en tu comunidad para que tú lo puedas plasmar dentro de tu tarea. Ojo, no hay nada fácil, es complicado y tú lo tienes que hacer de manera individual. Entonces, por favor, te solicito que hagas con tiempo esta tarea porque es una de las que llevan la transversalidad de todas las unidades de contenido y son las que debes de afianzar mejor el nivel de conocimiento para poder proseguir los estudios a nivel universitario. Siempre te van a pedir un proyecto y estas son las bases teóricas para que tú lo sepas hacer, ¿sale? Entonces, no sé si hay alguna pregunta en específico, por favor, mándame un mensajito al WhatsApp, ahí está mi correo telefónico, ahí está mi número telefónico, adelante o en Messenger en un momento dado si ustedes lo creen así conveniente, ¿sale? Me dio mucho gusto, ojalá y les sirva este video para que ustedes puedan hacer mucho mejor la actividad. Gracias y que pasen bonita tarde.